La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 43. Retirada. Cuando salió apresuradamente por el agujero abierto con el rayo láser, a Norton le pareció que los 6 soles de Rama brillaban como siempre. Seguramente Rousseau estaba equivocado, pensó, aunque eso no era propio de él. Pero Rousseau había previsto esa reacción por parte de Norton. Ha sucedido tan paulatinamente que ha pasado bastante tiempo antes de que empezara a notar la diferencia, explicó, y su tono era casi de disculpa. Pero ya no cabe duda. Acabo de hacer una medición. El nivel de luminosidad ha descendido un 40%. Y ahora, a medida que sus ojos volvían a acostumbrarse a la luz después de la semipenumbra del templo de cristal, Norton le daba la razón. El largo día de Rama tocaba su fin. Hacía tanto calor como siempre, y sin embargo Norton sintió un estremecimiento. Recordaba haber experimentado esta misma sensación en una ocasión anterior, un hermoso día de verano en la Tierra, en que se produjo un inexplicable debilitamiento de la luz, como si se aproximase la noche o el sol hubiese perdido su fuerza, aunque no se veía una sola nube en el cielo. Después supo que se había iniciado un eclipse parcial. «Esto lo cambia todo», dijo frunciendo el ceño. «Volvemos a la nave. Dejad aquí todo el equipo. No volveremos a necesitarlo». Ahora, así lo esperaba, era el momento de probar una medida de precaución que había adoptado con anterioridad. Había escogido Londres para la última visita porque ninguna de las otras ciudades estaba tan próxima a una escalera. En efecto, el pie de Beta quedaba solo a 4 kilómetros. Partieron avanzando con paso largo, que era el modo más cómodo para viajar en aquella gravedad. Norton impuso una velocidad que estimaba les llevaría al borde de la planicie sin agotarse y en el mínimo de tiempo.
Era muy consciente de los 8 kilómetros que tendrían que subir cuando hubieran llegado a la escalera beta, pero lo cierto era que se sentiría más seguro una vez iniciado el ascenso. El primer temblor les alcanzó cuando estaban a punto de pisar el primer escalón. Fue muy débil e instintivamente Norton se volvió hacia el sur, esperando ver otra exhibición de fuegos de artificio en las astas. Pero Rama no parecía repetirse nunca con exactitud. Si se producían descargas eléctricas sobre aquellas montañas afiladísimas, eran demasiado débiles para que pudieran verlas desde allí. «Control», llamó. «¿Habéis observado eso?» Sí, jefe. Ha sido una pequeña sacudida. Podría tratarse quizá de otro cambio de posición. Ahora estamos observando la girofrecuencia. Nada todavía. Un momento. Lectura positiva. ¿Puede detectarla? Menos de 1 microradián por segundo, pero constante. De modo que Rama empezaba a girar, aunque con lentitud casi imperceptible. Aquellos primeros temblores habían podido ser una falsa alarma, pero esto de ahora desde luego no lo era. La velocidad aumenta. 5 microradianes. Oiga, ¿ha notado esta sacudida? Ya lo creo que la hemos notado. Pon todos los sistemas de la nave en funcionamiento. Es posible que debamos partir deprisa. ¿Espera un cambio de órbita tan pronto, jefe? Todavía falta bastante para el perihelio. Yo no creo que Rama se guíe por nuestros parámetros. Ya casi estamos en beta. Descansaremos aquí 5 minutos. 5 minutos de descanso eran muy pocos y sin embargo les parecieron interminables, porque ahora ya no cabía duda de que la luz decrecía en intensidad y con mucha rapidez. Aunque todos estaban provistos de linternas, el pensamiento de la oscuridad allí les resultaba entonces intolerable. Se habían acostumbrado tanto psicológicamente al día interminable de Rama que les costaba recordar en qué condiciones habían explorado por primera vez aquel mundo. Experimentaban una casi abrumadora urgencia de escapar, de salir a la luz del sol, apenas a 1 kilómetro del otro lado de aquellas paredes cilíndricas. «Control Cubo», llamó Norton. «¿Está el proyector en condiciones de funcionar? Podemos necesitarlo de un momento a otro». «Sí, jefe. Ahí va». Un tranquilizador haz de luz comenzó a brillar 8 kilómetros por encima de sus cabezas. Aún contra el ahora agonizante día de Rama, aparecía sorprendentemente débil. Sin embargo, les había servido antes y les volvería a guiar si se presentaba la necesidad. Esta, y Norton era consciente de ello, sería la más larga y agobiante de las subidas que realizaran hasta entonces. Sucediera lo que sucediese, no podrían apresurarse. Si abusaban de sus fuerzas obligándose a un esfuerzo excesivo, simplemente se derrumbarían en cualquier punto de ese vertiginoso declive y tendrían que esperar hasta que sus músculos, que se negaban a reaccionar, les permitiesen continuar. A estas alturas, los 4 debían constituir una de las dotaciones mejor adiestradas para cumplir una misión espacial, pero la resistencia del cuerpo humano tenía límites. Al cabo de 1 hora de prudente esfuerzo, llegaron a la 4ª sección de la escalera, más o menos a 3 kilómetros de la planicie. A partir de ahí todo resultaría más fácil. La gravedad había descendido a 1/3 del valor del de la Tierra. Aunque de vez en cuando se producían temblores leves, no hubo otros fenómenos inusitados y aún había bastante luz. Empezaron a sentirse más optimistas y hasta llegaron a preguntarse si no se habían apresurado demasiado. De cualquier forma, una cosa era cierta: no había retorno posible. Los 4 habían caminado por última vez sobre la planicie central de Rama. Mientras se tomaban un descanso de 10 minutos en la 4ª plataforma, Calvert exclamó: «¿Qué es ese ruido, jefe?» «¿Qué ruido? Yo no oigo nada». «Es un silbido agudo que baja y sube de frecuencia. Es imposible que no lo oiga». «Tus oídos son más jóvenes que los míos, muchacho». «Oh sí, ahora lo oigo». El silbido parecía llegar de todos lados. Pronto creció en intensidad, se volvió penetrante y fue decayendo suavemente de tono. Luego cesó de golpe.
Unos segundos más tarde volvió otra vez y se repitió la misma secuencia. Tenía toda la cualidad melancólica y dominante de la sirena de un faro que envía su advertencia en la noche amortajada de niebla. Había un mensaje en ese silbido, y era un mensaje urgente. No estaba destinado para sus oídos, pero lo comprendían. Luego, como para hacerlo doblemente seguro, fue reforzado por las propias luces. Al principio, las luces se oscurecieron hasta casi extinguirse, y enseguida comenzaron a lanzar destellos. Los destellos resbalaban como bolas de fuego a lo largo de los 6 angostos valles que una vez iluminaran ese mundo. Se movían desde ambos polos hacia el mar a un ritmo sincronizado, hipnótico, que solo podía tener un significado. «Al mar», llamaban las luces, «al mar». Y la llamada era difícil de resistir. No hubo hombre que no sintiera el impulso de volverse y buscar el olvido definitivo en las aguas de Rama. «Control Cubo», llamó Norton con urgencia. «¿Podéis ver lo que está sucediendo?» A Norton le llegó la voz de Rousseau, que por primera vez sonaba impresionada y algo más que un poco temerosa. «Sí, jefe. Desde aquí veo el hemisferio sur. Allí hay miles de biots, incluyendo algunos muy grandes. Grúas, tractores, tanques, infinidad de recolectores de basura. Y todos corren hacia el mar más rápidos de lo que jamás los he visto moverse. Está saltando una grúa, justo en el borde. Igual que Jimmy, solo que mucho más rápido. Se ha roto en 1000 pedazos al chocar, y ahora se acercan los tiburones. Van a terminarla de destrozar. Uf, no es un espectáculo agradable. Ahora estoy mirando la planicie. Hay un tanque que parece roto. Da vueltas en círculos. Ahora un par de cangrejos se lanzan sobre él y lo reducen a fragmentos. Jefe, creo que haría bien en volver aquí cuanto antes. «Créeme si te digo», dijo Norton con honda emoción, «que estamos subiendo lo más rápido que podemos». Rama estaba cerrando las escotillas y asegurándolas, como un barco que se prepara para resistir la tormenta. Esa era la impresión abrumadora que experimentaba Norton, aunque no habría sabido explicarla de manera lógica. Ya no se sentía del todo racional. 2 impulsos luchaban en su mente. Por una parte, la necesidad de escapar, y por otra, el deseo de obedecer esos relámpagos que atravesaban el cielo y le ordenaban que se uniera a los biots en su marcha hacia el mar. Otra sección de escalera, otra pausa de 10 minutos para permitir que las toxinas del cansancio desaparecieran de sus músculos. Luego en marcha otra vez, otros 2 kilómetros que subir, aunque mejor no pensar en eso. La enloquecedora secuencia de silbidos descendentes cesó bruscamente. Al mismo tiempo, las bolas de fuego que corrían a lo largo de los canales de los valles rectos se detuvieron. Los 6 soles lineales de Rama eran otra vez franjas de luz sin solución de continuidad. Pero esa luz se iba desvaneciendo rápidamente y a veces fluctuaba, como si tremendas descargas de energía escaparan de fuentes de origen casi agotadas. De vez en cuando se advertían ligeros temblores subterráneos. Desde la nave informaron que Rama seguía oscilando con imperceptible lentitud, semejante a una aguja de compás que responde a un débil campo magnético. Tal vez eso era tranquilizador. Cuando Rama detuviera su oscilación, Norton empezaría realmente a preocuparse. Todos los biots habían desaparecido, informó Rousseau. En el interior de Rama, el único movimiento que se advertía era el de los seres humanos, reptando con penosa lentitud sobre la cara curvada de la cúpula norte. Desde tiempo atrás, Norton se había sobrepuesto al vértigo experimentado en aquel primer ascenso, pero ahora un nuevo temor empezaba a posicionarse en su mente. Eran perfectamente vulnerables allí, en el curso de esa interminable ascensión desde la planicie al cubo. ¿Y si Rama, cuando hubiera completado su cambio de posición, comenzaba a acelerar? Presumiblemente, su empuje se produciría a lo largo del eje.
Si era en dirección norte, no habría problema. Ellos se verían sostenidos con más firmeza contra el declive por el que ascendían. Pero si era en dirección sur, podían salir despedidos hacia el espacio, para caer finalmente en la planicie, allí abajo. Trató de tranquilizarse pensando que cualquier posible aceleración sería muy débil. Los cálculos del Dr. Pereira habían sido muy convincentes. Rama no podía acelerar a más de 1/50 de gravedad, o el mar cilíndrico subiría hasta la escarpa austral e inundaría todo el continente. Pero Pereira se encontraba en un confortable estudio allá en la Tierra, no con kilómetros de metal suspendidos sobre su cabeza y al parecer a punto de venírseles encima. Y tal vez, ¿por qué no?, Rama estaba sujeto a inundaciones periódicas. Pero no, eso era ridículo. Era absurdo imaginar que aquellos trillones de toneladas pudieran empezar a moverse con la suficiente aceleración como para lanzarlo por el aire. De todas formas, durante el resto del ascenso, Norton no se soltó del pasamanos, que al menos le daba una ilusión de seguridad. Tiempo después, que pareció eterno, la escalera llegó a su fin. Solo quedaban unos cuantos centenares de metros de escala vertical, semi-hundida en la pared. No era necesario que escalaran esa sección por sus propios medios, ya que un solo hombre desde el cubo, tirando de un cable, podía fácilmente izar a otro gracias a la gravedad, que iba disminuyendo rápidamente. Al pie de la escala un hombre pesaba menos de 5 kilos, arriba virtualmente nada. De modo que Norton se relajó, cogiéndose de uno de los travesaños de cuando en cuando para contrarrestar la débil fuerza de Coriolis que trataba de arrancarlo de la escala. Casi olvidó el dolor de sus músculos agarrotados mientras miraba por última vez Rama. Estaba ahora tan brillante como la tierra en noche de luna llena. El paisaje en general se veía bien claro, pero ya no podía distinguir los detalles menores. El polo sur aparecía parcialmente oscurecido por una niebla fosforescente. Solo el pico del Gran Cuerno sobresalía, apenas un punto negro visto desde aquella distancia. El continente al otro lado del mar, tan cuidadosamente trazado pero aún desconocido, era el mismo azaroso zurcido de parches que siempre había parecido. Estaba muy escorzado y demasiado repleto de complejos detalles para compensar un examen visual, y Norton apenas pudo escudriñarlo brevemente. Paseó la mirada alrededor de la franja circular del mar y notó por primera vez que las aguas aparecían revueltas a distancias regulares, como si las olas se rompieran contra arrecifes colocados a intervalos geométricamente precisos. Las maniobras de Rama iban surgiendo algún efecto, aunque de poca envergadura. Norton estaba seguro de que la sargento Barnes se habría lanzado a navegar de muy buena gana en aquellas condiciones, si él hubiese pedido que cruzara el mar en su perdida Resolution. Nueva York, Londres, París, Moscú, Roma. Se despidió de todas las ciudades del hemisferio norte y confió en que los ramanes le perdonaran todo el daño causado. Tal vez comprenderían que lo había hecho en provecho de la ciencia. Después, por fin, se encontró en el cubo, y unas manos ansiosas le agarraron y le condujeron apresuradamente a través de los pasajes y aberturas. Le temblaban de forma tan incontrolada las piernas y los brazos tras el prolongado esfuerzo que no habría podido valerse por sí mismo, y se alegró de que le manejaran como a un inválido semiparalizado. El cielo de Rama fue contrayéndose sobre su cabeza mientras descendía al cráter central del cubo. Cuando la compuerta interior de la última cámara de descompresión se hubo cerrado, dejando atrás para siempre la visión de aquel mundo, Norton pensó: qué extraño que caiga la noche sobre Rama, ahora que está más cerca del sol. Capítulo 44. Impulso espacial. Norton decidió que 100 kilómetros daban un margen de seguridad adecuado.
Rama era ahora un enorme rectángulo negro que eclipsaba al sol. Había aprovechado la ocasión para llevar al Endeavour completamente a la sombra, de manera que pudiera liberar de su carga a los sistemas de enfriamiento y realizar algunas muy necesarias y retrasadas tareas de mantenimiento. El proyector cono de sombra que Rama les brindaba podía desaparecer en cualquier momento y Norton se proponía aprovecharlo al máximo. Rama seguía girando lentamente. Había oscilado casi 15 grados y era imposible dejar de reconocer la inminencia de un gran cambio de órbita. En la sede de los Planetas Unidos, la excitación se había convertido ya en histeria, pero de esta solo un débil eco llegaba al Endeavour. Su tripulación estaba física y emocionalmente exhausta. Con excepción de una guardia mínima, todos sus hombres durmieron 12 horas seguidas después del despegue de la base del Polo Norte. Por prescripción médica, Norton utilizó un electrosedante. Aún así, soñó que estaba trepando por una interminable escalera. 2 días después de haber regresado a la nave, todo había vuelto casi a la normalidad, y la exploración de Rama parecía formar parte de otra vida. Norton comenzó a ocuparse de su trabajo acumulado de escritorio y a hacer proyectos para el futuro. Pero se negó a los requerimientos de los periodistas que de alguna forma lograron introducirse en los circuitos de radio de exploración del espacio y hasta de la propia vigilancia espacial, y querían hacerle una entrevista. No hubo mensajes por parte de Mercurio y la Asamblea General de los Planetas Unidos había levantado la sesión, aunque estaban dispuestos a reunirse de nuevo en cualquier momento. Norton dormía tranquilo por primera vez, 30 horas después de abandonar Rama, cuando bruscamente volvió a tomar conciencia de la realidad gracias a una mano que le sacudía. Todavía adormilado, lanzó una maldición, abrió los párpados pesados por el sueño y vio a Karl Mercer, que estaba a su lado. Luego, como correspondía a un buen comandante, despertó enseguida y por completo. ¿Ha dejado de girar? Sí, se mantiene fijo como una roca. Vayamos al puente. Toda la nave estaba despierta. Incluso los chimpancés se habían dado cuenta de que algo raro pasaba y se agitaban nerviosos hasta que su cuidador, McAndrews, los había tranquilizado haciendo rápidas señas con las manos. Al deslizarse Norton en su silla y sujetar la traba, se preguntó si no se trataría de otra falsa alarma. Rama se veía ahora escorzado en un cilindro corto y grueso, y el ardiente sol asomaba apenas por uno de sus lados. Norton condujo nuevamente al Endeavour con suavidad a la sombra del eclipse artificial y vio reaparecer el perlado esplendor de la corona a través de un fondo formado por las estrellas más brillantes. Una enorme prominencia, de 500.000 de kilómetros de alto por lo menos, se había levantado tanto del sol que sus brazos superiores se asemejaban a un árbol de fuego carmesí. «Ahora tenemos que esperar», se dijo Norton. «Lo importante es no cansarse, estar dispuesto a actuar en cualquier momento y mantener todos los instrumentos alineados, no importa lo larga que resulte la espera». Esto era realmente extraño. El campo estelar se desplazaba casi como si él hubiese activado los reactores de propulsión. Pero no había tocado los controles en absoluto, y si hubiese habido algún movimiento, lo habría advertido enseguida. «¡Jefe!», exclamó Calvert de forma apremiante desde su lugar. «¡Estamos girando! ¡Mire las estrellas! Pero los instrumentos no indican nada». «¿Funcionan los giróscopos?» «Con normalidad. Aparentemente no ocurre nada, pero estamos girando a varios grados por segundo». «Eso es imposible». «Claro que sí. Compruébelo usted mismo». Cuando todo lo demás fallaba, el hombre debía confiar en el instrumento de su vista. Norton no pudo dudar ya de que el campo estelar estaba realmente rotando con lentitud. Allí pasaba Sirio por el borde de la ventanilla. O bien el universo, en una inversión de la cosmología precopernicana, había decidido de pronto girar alrededor del Endeavour, o las estrellas seguían en sus lugares y la nave giraba. La segunda explicación era la más lógica, y sin embargo implicaba paradojas en apariencia insolubles. Si la nave giraba realmente a esa velocidad, él lo habría notado literalmente en los fondillos de sus pantalones, para parodiar un viejo dicho,
y no podían haber fallado todos los giróscopos de forma simultánea e independiente. Solo quedaba una respuesta. Cada átomo del Endeavour debía estar dominado por alguna fuerza, y solo un poderoso campo gravitatorio podía producir semejante efecto. Por lo menos no podía tratarse de ningún otro campo conocido. De pronto las estrellas se desvanecieron. El cegador disco del Sol emergía desde detrás de la mole de Rama, y su resplandor las borraba del cielo. ¿Puedes conseguir una lectura del radar, Joe? ¿Cuál es el efecto Doppler? Norton estaba preparado para oír que tampoco el radar revelaba nada anormal, pero no fue así. Rama estaba en camino por fin, acelerando al modesto índice de 0,015 gravedades. El doctor Pereira, pensó Norton, se sentiría complacido. Él había pronosticado un máximo de 0,02. Y el Endeavour estaba de alguna forma apresado en su estela, a semejanza de un objeto flotante que diera vueltas y más vueltas detrás de un barco a toda máquina. Hora tras hora, esa aceleración se mantuvo constante. Rama se alejaba del Endeavour a una velocidad creciente. Al aumentar la distancia entre ambos, el comportamiento anómalo de la nave cesó. Las leyes normales de la inercia volvieron a cobrar vigencia. Apenas podían calcular las energías a cuyo poder habían estado sometidos durante un breve lapso, y Norton se felicitó por haber estacionado el Endeavour a una distancia prudencial antes de que Rama hubiera tomado impulso. En cuanto a la naturaleza de ese impulso, una cosa estaba clara, aunque todo lo demás constituyera un misterio. No había propulsores de gas ni haces de iones o plasma que impulsaran a Rama hacia su nueva órbita. Nadie lo expresó mejor que el sargento profesor Myron, cuando exclamó, impresionado e incrédulo: «¡Ahí va la tercera ley de Newton!». Fue de la tercera ley de Newton, sin embargo, de la que tuvo que depender el Endeavour al día siguiente, cuando utilizó sus últimas reservas de carburante para inclinar su propia órbita apartándola del Sol. El cambio era ligero, pero aumentaría en 10 millones de kilómetros su distancia al perihelio. Esa era la diferencia entre mantener el sistema de enfriamiento de la nave funcionando a un 95% de su capacidad y arder en el infierno de los rayos solares. Cuando el Endeavour hubo completado su propia maniobra, Rama estaba ya a 200.000 kilómetros de distancia, y era difícil verlo operar contra el resplandor del Sol. Sin embargo, gracias al radar, obtuvieron ajustadas mediciones de su órbita. Y cuantos más datos obtenían, tanto más intrigados quedaban. Revisaron las cifras una y otra vez, hasta que no hubo modo de eludir la increíble conclusión. Parecía como si todos los temores de los mercurianos, el heroísmo de Rodrigo y la retórica de la Asamblea General hubieran sido absolutamente vanos. «Qué ironía cósmica», pensó Norton mientras contemplaba las cifras finales. Si después de 1 millón de años dirigiéndonos sin fallos, los ordenadores de Rama hubieran cometido un solo error insignificante, tal vez al cambiar el signo de una ecuación de más a menos. Todos habían estado convencidos de que Rama perdería velocidad y en consecuencia sería capturado por la gravedad del Sol y convertido en un nuevo planeta del sistema solar. Pero Rama estaba haciendo exactamente lo contrario. Su velocidad aumentaba en lugar de disminuir, y en la peor dirección posible. Estaba cayendo cada vez más velozmente hacia el sur. Capítulo 45. Fénix. Mientras los detalles de su nueva órbita se iban definiendo cada vez más claramente, más difícil resultaba pensar de qué modo podría escapar Rama del desastre final. Solo un puñado de cometas habían pasado alguna vez tan cerca del Sol. En su perihelio estaría a menos de 500.000 de kilómetros sobre ese infierno de hidrógeno y fusión. Ningún material sólido podría resistir la temperatura de semejante aproximación. La resistente aleación que formaba el casco de Rama comenzaría a derretirse a una distancia 10 veces mayor.
Para alivio de todos, el Endeavour había pasado ya su propio perihelio y estaba incrementando lentamente su distancia respecto al Sol. Rama, con su órbita más cerrada y más rápida, estaba mucho más adelante y parecía encontrarse ya muy dentro de las orlas exteriores de la corona. La nave espacial tendría una grandiosa visión del último acto del drama. Para entonces, a 5 millones de kilómetros del Sol y todavía acelerando, Rama empezó a desplegar su capullo. Hasta ese momento había resultado apenas visible para los telescopios del Endeavour a la máxima potencia, más que como una diminuta barra brillante. De pronto empezó a centellear como una estrella vista a través de nieblas en el horizonte. Casi parecía que se estuviese desintegrando. Cuando advirtió que la imagen se quebraba, Norton experimentó una profunda sensación de congoja ante la pérdida de algo tan maravilloso. Pero luego se dio cuenta de que Rama seguía allí, aunque rodeado de una bruma rielante. Y de pronto desapareció. En su lugar quedó un objeto brillante, parecido a una estrella sin disco visible, como si Rama se hubiese contraído convirtiéndose en una bola diminuta. Pasó algún tiempo antes de que calcularan qué había sucedido. Rama había desaparecido realmente. Ahora estaba rodeado de una perfecta esfera reflectora de unos 100 kilómetros de diámetro, y lo único que se veía era el reflejo del mismo Sol sobre la porción curvada más próxima a la nave. Detrás de esa burbuja protectora, Rama se hallaba presumiblemente a salvo del infierno solar. Con el correr de las horas, la burbuja cambió de forma. Era la imagen del Sol alargada, distorsionada. La esfera se convirtió en un elipsoide, con su largo eje apuntando en la dirección del vuelo de Rama. Entonces fue cuando empezaron a llegar los primeros informes anómalos desde los observatorios robot que desde hacía casi 200 años mantenían una guardia permanente en el Sol. Algo ocurría al campo magnético solar en la región alrededor de Rama. Las líneas de fuerza de 1 millón de kilómetros de largo que rodeaban la corona y lanzaban sus nubes de gas ionizado a velocidades que a veces desafiaban incluso la aplastante gravedad del Sol, se formaban alrededor de ese resplandeciente elipsoide. Nada era visible aún al ojo humano, pero los instrumentos orbitales informaban de cada cambio en el flujo magnético y la irradiación ultravioleta. Y al fin, hasta el ojo humano pudo apreciar los cambios en la corona. Un tubo o túnel de brillo débil de 100 kilómetros de largo había aparecido en la atmósfera exterior, arriba del Sol. Era ligeramente curvado, inclinado sobre la órbita trazada por Rama, y el propio Rama, o el capullo protector que lo rodeaba, era visible como una burbuja resplandeciente que corría cada vez más ligero dentro de ese fantasmagórico tubo a través de la corona. Porque Rama seguía aumentando su velocidad. Ahora se movía a más de 200.000 kilómetros por segundo, y ya no había peligro de que se convirtiera nunca en un cautivo del Sol. Ahora, por fin, la estrategia de Rama se tornaba evidente. Se habían acercado tanto al Sol simplemente para extraer su energía de la fuente misma y poder seguir su viaje con mayor rapidez hacia su desconocido destino definitivo. Pronto se vio que se extraía algo más que energía. Nadie estaría nunca seguro del todo, porque los instrumentos de observación más cercanos estaban a 30 millones de kilómetros de distancia, pero todo parecía indicar que la materia estaba fluyendo del Sol dentro del propio Rama, como si éste estuviese reemplazando la merma producida por 10 siglos en el espacio. Cada vez a mayor velocidad, Rama pasó alrededor del Sol, desplazándose más rápido de lo que jamás lo había hecho objeto alguno al viajar a través del sistema solar. En menos de 2 horas, su dirección de movimiento había oscilado a través de más de 90 grados, dando una prueba final y casi desdeñosa de su total falta de interés por todos los mundos cuya paz mental había perturbado tan rudamente. Salía de la eclíptica y se perdía en el cielo septentrional, muy abajo del plano en el cual se mueven todos los planetas.
Aunque esta seguramente no podía ser su meta definitiva, apuntaba directo a la gran nube magallánica y a los solitarios abismos más allá de la Vía Láctea. Capítulo 46. Interludio. Adelante, dijo el comandante Norton con aire distraído, respondiendo a la ligera llamada a la puerta. Tengo novedades para ti, Bill. He querido ser la primera en darte la buena noticia antes de que la tripulación se ponga pesada. Y de todas maneras, forma parte de mis atribuciones. Norton parecía estar ausente. Yacía con las manos unidas detrás de la cabeza, los ojos cerrados en la semioscuridad de la cabina. En realidad, no estaba amodorrado, sino perdido en algún sueño o ensueño privado. Parpadeó un par de veces y de pronto volvió a la realidad. Lo siento, Laura, no comprendo. ¿Qué pasa? No me digas que se te ha olvidado. Deja ya de burlarte, mala mujer. He tenido la mente ocupada en varias cosas últimamente. La comandante médico deslizó una silla apresada por sus soportes ranurados y se sentó a su lado. Aunque las crisis interplanetarias vienen y se van, las ruedas de la burocracia marciana siguen a su ritmo. Pero supongo que Rama te ayudó. Menos mal que no tuviste que solicitar autorización también a los mercurianos. Se hacía la luz. Oh, Puerto Lowell me ha otorgado el permiso. Mejor que eso. Ya ha entrado en vigor. Laura miró el papel en su mano. Acción inmediata. Leyó. Probablemente en este mismo momento está siendo concebido tu nuevo hijo. Felicidades. Gracias. Espero que no le haya importado la espera. Como todos los astronautas, Norton había sido esterilizado cuando entró en el servicio. Para un hombre que pasaría años en el espacio, la alteración inducida por la irradiación no era un riesgo, era una certeza. Los espermatozoides que terminaban de traspasar su carga de genes en Marte a 200 millones de kilómetros de distancia habían estado congelados durante 30 años, en espera del momento de su destino. Norton se preguntó si llegaría a casa a tiempo para el nacimiento. Se tenía bien ganados el descanso, la distensión y la vida normal en familia de que un astronauta puede disfrutar. Ahora que su misión había concluido en lo esencial, comenzaba a aflojar sus tensiones, a pensar un poco menos en sus obligaciones profesionales y un poco más en su futuro y el de sus dos familias. Sería bueno pasar un tiempo en el hogar y resarcirse del tiempo perdido, de muchas formas. Esta visita, manifestó Laura bajando un poco la voz, era puramente profesional. Después de tantos años, replicó Norton. Los dos nos conocemos demasiado como para que tengas que hablar así. Y de todas maneras, ya has cumplido tu horario de trabajo. ¿En qué piensas ahora? Preguntó Laura mucho más tarde. Espero que no te estés poniendo sentimental. No estoy pensando en nosotros, sino en Rama. Estoy empezando a echarlo de menos. Muchas gracias por el cumplido. Norton la estrechó con más fuerza. A menudo pensaba que una de las ventajas de la falta de peso era que se podía tener apretado a alguien contra uno la noche entera sin que la circulación se resintiera. Había quienes sostenían que el amor a una G resultaba tan pesado que ya no podían disfrutarlo. Es un hecho reconocido, Laura, que la mente de los hombres, a diferencia de la de las mujeres, tiene doble tracción. Pero en serio, bueno, más en serio todavía, experimento una sensación de pérdida. Lo comprendo. No seas tan cínica. Esa no es la única razón. O bueno, no tiene importancia. Norton abandonó el tema, pues no le resultaba fácil explicarlo, ni siquiera a él mismo. Había triunfado en su misión más allá de cualquier razonable expectativa. Lo que sus hombres descubrieron en Rama mantendría ocupados a los científicos durante décadas. Y, sobre todo, había cumplido su misión sin tener una sola baja.
pero también había fracasado. Se podría seguir especulando interminablemente, pero la naturaleza y los fines de los ramanes seguían y seguirían siendo desconocidos. Habían utilizado el sistema solar como sistema de reabastecimiento, como estación impulsora. Podía llamarse como se quisiera. Y luego lo despreciaron olímpicamente y lo dejaron atrás para seguir su camino hacia negocios más importantes. Probablemente nunca se enterarían siquiera de que la especie humana existía. Tal monumental indiferencia era peor que cualquier insulto deliberado. Cuando Norton había divisado Rama por última vez, una pequeña estrella que viajaba velozmente más allá de Venus, supo que una parte de su vida terminaba para siempre. Tenía 55 años, pero sentía como si hubiese dejado su juventud allá abajo, en la curvada planicie central, entre misterios y maravillas que ahora se alejaban inexorablemente, fuera del alcance del hombre. Por más honores y sorpresas que el futuro le deparara, durante el resto de su existencia le perseguirían una sensación de decepción y la conciencia de las oportunidades perdidas. Eso se dijo a sí mismo, pero aun entonces debió haberlo pensado mejor. Y allá en la lejana tierra, el doctor Carlyle Pereira no le había confiado todavía a nadie que había despertado de un sueño agitado con un mensaje de su subconsciente resonando en su cerebro. Los ramanes lo hacen todo por